Todo sobre las brujas. Una bruja es una persona que practica la brujería, es decir, la práctica de índole espiritual que frecuentemente se asocia con el paganismo y sus diversas religiones. En latín, las brujas eran denominadas maleficae, singular de maléfica, término que se utilizó para designar en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Términos aproximadamente equivalentes en otras lenguas son el inglés witch, el italiano strega, el alemán hexe y el francés sorciere. Esta última palabra, femenino de sorcier, deriva del latín vulgar sortiarus, que literalmente significa hablador de suertes o parlanchín de suertes. Las brujas son raras en la Biblia y son condenadas por Moisés, no obstante se alude a Saúl consultando a una bruja en Endor para así poder hablar con Samuel ya muerto. En Grecia y Roma estaba extendida la creencia en la magia. Existía, sin embargo, una clara distinción entre distintos tipos de magia. Según su intención, la magia benéfica a menudo se realizaba públicamente, era considerada necesaria e incluso existían funcionarios estatales como los augures romanos encargados de esta actividad. En cambio, la magia realizada con fines maléficos era perseguida. Se atribuía generalmente la magia maléfica a hechiceras y según los textos clásicos se creía que estas hechiceras tenían la capacidad de transformarse en animales, que podían volar de noche y que practicaban la magia tanto en provecho propio como por encargo de terceras personas. Se dedicaban preferentemente a la magia erótica, aunque también eran capaces de provocar daños tales como enfermedades o tempestades. Se reunían de noche y consideraban como sus protectoras e invocaban en sus conjuros a diosas como Hecate, Selene, Diana, entre otras deidades. Probablemente las brujas más conocidas de la literatura clásica son dos personajes mitológicos, Circe y Medea. Las habilidades mágicas de ambas residen sobre todo en su dominio de las pócimas o filtros mágicos. Medea, que se presenta a sí misma como adoradora de Hecate, se convirtió en el arquetipo de la hechicera en la literatura griega y romana. Pero diferentes testimonios literarios indican que la diosa Hecate era quien entonces dirigía la brujería y los encantamientos, y ciertas regiones y ciertos lugares eran considerados puntos de pasaje al mundo infernal y estaban asociados a zonas tales como pantanos, lagos, cementerios y bosques. Al comienzo del medioevo, Clodoveo I, rey de los francos, promulgó la llamada Lex Sálica, condenando a las brujas a pagar fuertes multas, y en lo que respecta a Carlomagno, su código de leyes establecido entre los años 1780 a 782 contemplaba la pasión para los adeptos de la brujería. La Iglesia Católica del siglo XV decidió publicar la bula apostólica Summis Dicidare Affectubus en 1484, seguido de un manual demonológico, Maleus Maleficarum, expresión de latín que significa martillo de las brujas, escrito por dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Springer. El efecto de esta obra en la casa de brujas es bastante discutido, brindando así un soporte teológico a las ideas que se pretendían promover. Las ejecuciones de brujería se legitimaban por las confesiones que los inquisidores les arrancaban a menudo bajo tortura o engañando y confundiendo a las inculpadas con promesas mentirosas. Jean Bodin apoyaba y justificaba estos abusos, pues decía: es cosa virtuosa, necesaria y loable de mentir y engañar con tal de llegar a la verdad y salvar la vida de inocentes, y es condenable no recurrir a estas prácticas arriesgando que los males y que la destrucción continúen. La casa de brujerías conoció dos etapas álgidas, la primera entre 1480 y 1520 y la segunda entre 1560 y 1650. Historiadores e investigadores estiman hoy en día que el número de víctimas se sitúa entre 50.000 y 100.000, contando tanto los condenados a la hoguera por tribunales de la Inquisición como los condenados por la Reforma. Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchas mujeres desempeñaron roles fundamentales como sanadoras en comunidades. Estas mujeres, a menudo sin formación académica formal,
ritual adquirían conocimientos de medicina tradicional y herbolaria que transmitían de generación en generación. Eran conocidas como curanderas, parteras o herbolarias y proporcionaban atención médica a sectores de la población que no tenían acceso a médicos formados en universidades. Sin embargo, su posición en la sociedad las hacía vulnerables a acusaciones de brujería. La iglesia y las autoridades civiles veían con recelo a estas mujeres independientes, especialmente si su conocimiento les otorgaba influencia dentro de la comunidad. Cualquier mujer que gozaba cierto grado de independencia o que se mantuviera fuera de los roles femeninos tradicionales era susceptible a ser considerada como una amenaza para esta orden social. Entre los números de las personas condenadas a muerte se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres, el 20% restantes eran hombres, la mayoría catalogados como errantes, pobres y vagabundos, nómadas, judíos y homosexuales. Estas mujeres que fueron acusadas y condenadas, y en algunos casos también su descendencia, sobre todo si se trataba de niñas, frecuentemente pertenecían a las clases populares, y entre ellas solo una minoría hubieran podido ser catalogadas como enfermas mentales o como auténticas criminales. Este fue el caso, por ejemplo, de Catherine de Salles de Luis XIV, culpable de homicidio. La mayoría de las condenas en esos días eran de todas las edades y condiciones y de diversas confesiones religiosas, con frecuencia parteras o curanderas, pues los remedios de estas últimas se basaban en farmacopea tradicional consistente en brebajes y también en infusiones o decocciones de raíces y de hierbas, o sea, lo que se conoce como fitoterapia. La población de entonces, especialmente rural, no tenían otro recurso para intentar tratar algún mal que recurrir a estos procedimientos artesanales, los que, claro, a la consideración de personas más cultas, daba a pensar en magia y en brujería. Un medio horrible y despiadado de saber a ciencia cierta si una mujer era bruja consistía en tirarla al agua con las manos y los pies atados para así dificultar el nado. Como en teoría una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva, mientras que si por el contrario la mujer se ahogaba, ello era prueba de que había muerto inocente. El pastor alemán Anton Praetius, en la Iglesia Reformada de Juan Calvino, editó en 1602 el libro sobre el estudio en profundidad de la brujería y de las brujas, en donde se expresaba en contra de la caza de brujas y en contra de la tortura, y en Estados Unidos el juez y el jurado de Massachusetts, responsables del llamado proceso de Salem, firmaron un arrepentimiento público en el cual se retractaban por el hecho en los siguientes términos: confesamos que no hemos sido capaces de comprender las misteriosas alucinaciones de las potencias de las tinieblas y ni nos oponemos a ellas. Tememos haber contribuido con otros, aunque por ignorancia y sin intención, a cargar sobre nosotros mismos y este pueblo de Dios la responsabilidad de sangre inocente. Expresamos nuestro profundo sentimiento y nuestra pena por nuestros errores, por los cuales estamos angustiados e inquietos en nuestros espíritus. Pedimos a todos perdón desde el fondo de nuestros corazones a ustedes a quienes hemos injustamente ofendido y declaramos según nuestra conciencia presente, porque por nada del mundo ninguno de nosotros volverá a hacer semejantes cosas por semejantes razones. La iniciación de las brujas. Las iniciaciones de la brujería comienzan desde muy temprano. Las brujas maestras sacan de sus camas por las noches a los niños y niñas menores de 5 años, mientras que sus padres duermen, y los llevan volando al aquelarre. Si contaban lo que veían cada noche, eran azotados por sus maestras. Una de sus ocupaciones era guardar los sapos, de los que las brujas obtenían los ungüentos que, entre otras cosas, les hacían volar. No se les obligaba a que abjuren de su fe, porque son demasiado pequeños, por lo que son simplemente presentados al demonio, pero cuando cumplen los 6 años, las brujas maestras las convencen para que renuncien a Cristo mediante golosinas y promesas de cosas fantásticas. La ceremonia de la apostasia comienza un par de horas antes del aquelarre, cuando la bruja maestra despierta al novicio, le unta con una aguja hedionda y verdinegra obtenida de los sapos, manos, plantas de los pies, sienes, pechos y partes peludas, y lo transporta por el aire. Cuando llegan, los espera el demonio sentado en su trono con figura entre hombre y macho cabrío, ojos grandes y espantosos, barba de cabra, manos curvas,
como las garras de las aves de rapiña, corona con cuernos pequeños y un cuerno muy grande saliendo de la frente que iluminaba la reunión de los brujos y brujas, a quien la bruja maestra presentaba a su discípulo con la frase: Señor, esto os traigo y presento. A continuación, el niño o la niña de rodillas repite la abjuración que va pronunciando el demonio, reniega de Dios, de la Virgen, de todos los santos, del bautismo y confirmación, de sus padrinos y padres, y de la fe y de todos los cristianos. Tras aceptar como su nuevo Dios y Señor Satán, que le conducirá al paraíso, el nuevo brujo o bruja realiza su primer acto de adoración al ritual, besándole la mano izquierda, después en la boca y en los pechos, encima del corazón y en las partes vergonzosas. Luego se vuelve el demonio sobre su lado izquierdo, levanta la cola que es como la de los asnos y descubriendo esa parte fea, sucia y hedionda, la da a besar al neófito, quien lo hace puntualmente. Satisfecho el nuevo señor por el oscuro e infame, le hace una marca con una uña de su mano izquierda en alguna parte del cuerpo, señal que le durará por siempre. El término sabbat es una deformación de Sabacius, derivado de la palabra sabicia, o sea, los misterios dionisíacos de trance. Estas fiestas eran organizadas en honor al dios cornudo de la fecundidad y de la naturaleza. Las fiestas se acompañaban de liberaciones, de danzas y de orgías sexuales, con el fin de estimular la fecundidad de las tierras. Y pues ya, hasta aquí llegó este video. Si te ha gustado, deja tu like y comparte, y si no, pues no, yo me despido con una actitud de gratitud y de esperanza. Bye.